En esta sesión número 2 seguiremos ingresando datos. En este caso, yo voy a ingresar los siguientes valores. Por ejemplo, voy a escribir número, orden, número de orden, flecha a la derecha, voy a escribir apellidos y nombres, flecha a la derecha, voy a escribir sexo, talla, peso. Y me doy con la sorpresa de que la columna D, donde está apellidos y nombres, no alcanza. Entonces lo que debo hacer es ampliar el ancho de la columna D. Para ello voy a ubicarme en la línea divisoria, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia la derecha, ¿no? Y le damos, por ejemplo, en la parte superior está que se ve el valor del ancho, dice 23 o 166 píxeles. Entonces yo suelto ahí en el ancho 23. Ya está, la columna D es más ancha para poder ingresar apellidos y nombres. Muy bien, acá, como en el ejemplo anterior, voy a escribir del 1 al 10, pero de otra forma. Escribo el número 1 solamente, Enter, y me ubico sobre el número 10, sobre el número 1, mantengo presionada la tecla Control, observen que aparece sobre el puntero, aparece un signo más, estoy manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse y la tecla Control, repito, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y la tecla Control, arrastro el mouse hacia abajo y estoy generando los números, en este caso del 1 al 10. Suelto el mouse, suelto la tecla Control y ya está. Ahora vamos a escribir apellidos y nombres. Por ejemplo, voy a escribir apellidos y nombres. Presiono Enter, voy a escribir otro. Por ejemplo, y me he dado cuenta que cuando yo pretendo ingresar en la columna sexo ya está ocupado, pero realmente no está ocupado. Lo que pasa es que hay que ampliar la columna D. Entonces voy a seguir ingresando para que ustedes vean cómo es que puedo ampliar la columna sin necesidad de arrastrar la línea divisoria.
Muy bien, como ustedes pueden observar, los apellidos han sobrepasado el ancho de la columna. Entonces en este caso yo solamente me voy a ubicar en la línea divisoria, pero ya no la voy a arrastrar. Entonces, si yo le hago doble clic a esta línea divisoria, automáticamente se va a ampliar a el nombre más grande. En este caso, Cirlopú Bustamante Juan Pablo. Entonces le hago doble clic y en base al nombre más grande se adapta. Ahí está, le hice doble clic y automáticamente se ha ampliado el ancho de la columna D en base al nombre más grande. Sexo. Yo quisiera ingresar acá el sexo. Son dos tipos de letras que voy a ingresar, masculino y femenino. Pero, ¿qué pasa si en algún momento yo puedo escribir o digitar una letra que no es ni la M de masculino ni la F de femenino? Entonces, para evitar ese problema, ese detalle, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a seleccionar estas celdas donde va a ir o donde se va a escribir el sexo. Mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y voy a arrastrar hacia abajo hasta esta celda, ¿no? Y luego voy a ir a datos. Observen, voy a ir a datos, la ficha datos, y voy acá a una opción que dice validación de datos. Hago clic y validación de datos y me dice acá permitir cualquier valor. En este caso no va a ser cualquier valor, sino voy a definir qué valores. Hago clic y le digo lista. Ya, entonces me dice ¿cuál es tu lista? Yo escribo la M de masculino, coma y la F de femenino. Entonces yo tengo que ingresar solamente dos letras separadas por coma. ¿Ya? Entonces estoy ingresando dos letras separadas por coma. Aceptamos. Eso quiere decir que cuando yo venga y quiero ingresar el sexo, le hago clic a este filtro y escojo, por ejemplo, Juan Pablo, masculino, Tumen Lorenzo, hago clic, masculino, me paso a la siguiente celda, Víctor, masculino, Rodríguez José, masculino, voy seleccionando. Entonces estoy evitando el error, ¿no?, de escribir otra letra que no corresponda ni al masculino ni al femenino. Entonces Carlos, también masculino, Julia, femenino, Patricia, femenino, Alberto, masculino, Telmo, masculino y Juan, masculino. ¿Correcto? Entonces acabo de ingresar. Ahora voy a escribir la talla, por ejemplo, 1.65, 1.68, 1.72, 1.56, 1.82, 1.79, 1.77, 1.86, 1.68 y 1.92. Corregimos acá 1.79. Peso, por ejemplo, vamos a colocar acá 68 kilos, 69, 70 kilos, 60, 82, 80, 78, 85 kilos, 70 kilos y 85 kilos. Ya está, acabo de ingresar los valores. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera agregar antes de sexo, quisiera agregar su estado civil, ¿no? O sea, aquí, que vaya el estado civil acá en lugar de sexo. Quiere decir como que si yo lo corriera, todas estas tres columnas más a la derecha. Entonces, como yo quiero que aquí aparezca el estado civil de las personas, entonces me ubico en la columna E, le hago clic y queda seleccionada la columna E. Entonces, para seleccionar una columna, yo hago clic en la letra, queda seleccionada. Ahora hago botón derecho y le digo insertar. Y aparece la columna. Entonces acá voy a escribir estado civil, enter. Y también hago lo mismo. Selecciono estos valores, me voy a la ficha datos, validación de datos y también le digo lista. Y selecciono acá, por ejemplo, la C de casados, la S de soltero,
la B de viudo y otros, ¿no? Entonces, casados, solteros, viudos, divorciados, ¿no? Aceptamos. Entonces yo puedo escoger aquí, casados, soltero, casado, soltero, por ejemplo. El estado civil, divorciado, divorciado, soltero, casado, casado. Ya está. Pero me doy cuenta que la columna es muy amplia. Entonces, como en el ejemplo anterior, mantengo presionado el botón izquierdo sobre la línea divisoria y lo arrastro hacia la izquierda. Ahí está. Ya tengo mis valores. Entonces, esa es otra forma de ingresar datos. Si yo quisiera, por ejemplo, que los datos estén centrados, por ejemplo, voy a centrar esta columna o estas celdas. ¿Ya? Fíjense, selecciono este grupito, me voy a inicio y la ficha central. Ya está centradito. Igual hago lo mismo con estos valores. Entonces yo estoy ubicándome en estado civil, arrastro hacia abajo, voy a la derecha y quedan seleccionados. Centramos los valores y ya están centrados. No me conviene centrar acá los apellidos y nombres, pero sí el encabezado, solamente el encabezado. Selecciono el encabezado y lo centramos. Ahí está. Muy bien, ahora seleccionamos los encabezados. Otra forma de seleccionar, hago clic en número de orden, mantengo presionado Shift y le hago clic a peso. A clic. Ya está seleccionado. Entonces, negritas, color rojo. Recuerdan, quiero seleccionar todos mis datos, todos, sin excepción. Control asterisco. Y le aplico cuadrícula o le aplico bordes. Aquí están los bordes, todos los bordes y ya está listo. Muy bien, este ha sido nuestro ejemplo número 2.